Cuando alguien te decepciona, no solo rompe una expectativa, rompe una versión de ti que vivía aferrada a lo que imaginabas que esa persona sería. Y justo ahí, en ese instante donde duele, donde tu mente quiere respuestas y tu corazón quiere retroceder, es donde aparece el desapego que realmente transforma. Escucha bien, lo que haces en las primeras horas después de una decepción emocional define si te quedas atrapado o si renaces con más fuerza que nunca. Por eso este video es distinto. Aquí no vamos a hablar de esperar, ni de hacerte el fuerte, ni de ignorarlo. Aquí vas a aprender el desapego que se aplica cuando alguien rompe lo que tú esperabas de él. Ese movimiento interno que Carl Jung describía como el acto de retirar la proyección, y que tiene el poder de devolverte tu dignidad, tu claridad y tu centro emocional. Si hoy te decepcionaron, si alguien no cumplió lo que prometió, si te fallaron justo cuando tú estabas entregando lo mejor de ti, entonces quédate. Porque lo que vas a escuchar ahora es exactamente el proceso que cambia la historia, el que te saca del dolor y te coloca de vuelta en tu poder. Y si aún no me conoces, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Y en este canal compartimos de forma práctica y aplicable la psicología poderosa de nuestro querido Carl Jung. Así que te invito a darle like y suscribirte ahora mismo para que no te pierdas lo que viene. Quiero que respires hondo un segundo, porque lo que voy a decirte aquí no es suave, pero sí es liberador. Cuando alguien te decepciona, cuando rompe lo que tú dabas por hecho, lo que se quiebra no es la relación, ni el vínculo, ni el nosotros. Lo que realmente se rompe es la historia interna que tú te contaste sobre esa persona. Y sé que lo sientes muy claro. Duele en el pecho. Duele en la garganta, duele en el cuerpo entero. Pero no estás llorando por lo que ocurrió. Estás llorando por lo que tú creíste que ocurriría. Es una verdad incómoda, pero necesaria. Lo que te destruye no es la acción del otro. Es el futuro mental que tú ya habías construido con él o con ella. Por eso la decepción se siente tan brutal, porque no es solo un hecho. Es un derrumbe completo dentro de ti. Y aquí quiero que te permitas ser completamente honesto u honesta. Sabes que estabas proyectando. Sabes que estabas apostando a una versión idealizada, a una promesa que nunca existió fuera de tu cabeza. No por ingenuidad, sino porque tu corazón estaba lleno de esperanza, de ganas, de entrega. Y cuando un corazón quiere ver algo, lo ve aunque no sea real. No te culpo por eso. Es humano, es psicológico, es junguiano. Todos cargamos heridas que nos hacen ver más allá de lo objetivo. La necesidad de sentirnos elegidos, valorados, comprendidos. La necesidad de que alguien confirme lo que en el fondo todavía dudamos de nosotros mismos. Y cuando esa persona rompe una expectativa, aunque sea una pequeña, tu mente entra en shock emocional. No porque te hizo daño como tal, sino porque interrumpió la narrativa interna que te daba seguridad. Es como si tu inconsciente dijera, ¿y ahora quién soy yo si esta persona no es lo que yo pensé? ¿Qué significa para mí que no haya respondido como esperaba? ¿Qué hago con todo lo que imaginé? El golpe no es externo, el golpe es interno. Por eso se siente tan personal. Y para que entiendas el nivel profundo de esto, te voy a poner un ejemplo realista. Sin nombres. Solo ilustración de lo que tú mismo has vivido. Imagina a alguien que viene construyendo semanas enteras de ilusión. Mensajes que interpretó como interés genuino. Palabras que tomó como promesas. Detalles que su mente convirtió en compromiso. Y de pronto, un día, esa persona hace algo pequeño. No responde. Cambia el tono. Se distancia. No cumple algo que dijo. Minimiza una conversación importante. Desde fuera, parece insignificante. Pero por dentro, se derrumba todo. Porque esa pequeña decepción no está rompiendo un hecho. Está rompiendo toda una arquitectura mental y emocional que tú edificaste con cariño, con entrega y sí, con un poquito de necesidad. Y eso no te hace débil.
te hace humano. Pero quiero que entiendas algo crucial, porque aquí empieza tu recuperación real. Si lo que se rompió fue una proyección, también podemos desapegarnos desde ahí. No necesitas cortar al otro, desaparecer, bloquear o fingir que no sientes. Lo que sí necesitas es retirar la energía emocional de la historia que tú mismo creaste. En este punto es donde el desapego deja de ser ese concepto frío que muchos malinterpretan y empieza a convertirse en una herramienta profunda de autocorrección emocional. El desapego no es indiferencia, no es ignorar, no es cerrar los ojos, no es dejar de amar de la noche a la mañana. El desapego es esto: retirar la carga emocional que tú le pusiste a algo que nunca existió fuera de tu mente. Es mirar a la persona de frente, no desde lo que te prometiste, sino desde lo que realmente te está mostrando. Es dejar de sostener una fantasía que te está desgastando. Es liberar a tu corazón del peso de un guión que solo tú estabas actuando. Y cuando lo haces, cuando por fin ves la realidad sin el filtro de la expectativa, algo mágico ocurre. El dolor empieza a bajar. Y no baja porque la persona cambió, sino porque tú dejaste de resistirte a ver lo que era evidente desde hace tiempo. Quiero que escuches esto con calma. La decepción es un maestro espiritual disfrazado. Te arranca la venda, te obliga a volver a tu centro y te muestra dónde estabas entregando demasiado de ti. Y aunque ahora mismo duele, también es la puerta a una fuerza que tú todavía no sabes que tienes. En este punto, muchos cometen el error de buscar más explicaciones, más claridad, más señales del otro. Pero eso solo te hunde más, porque estás intentando reconstruir la fantasía, en vez de reconstruirte a ti. Por eso, lo que viene ahora, este método de desapego psicológico que vamos a desarrollar punto por punto, no es un truco para que esa persona vuelva, ni un castigo emocional. Es el primer paso para que recuperes tu poder y dejes de construir palacios emocionales sobre cimientos que nunca fueron firmes. Ahora lo entiendes. No te duele la decepción. Te duele dejar ir la historia que tú creaste. Y justo aquí empieza tu sanación real. Si te soy completamente honesto, aquí es donde la mayoría queda atrapada sin darse cuenta. Porque después de una decepción, tú no sigues enganchado a la persona real. Sigues enganchado a la versión que tu mente creó de esa persona. Y es esa versión la que no quieres soltar. Tú lo sabes. No extrañas cómo te habló, ni cómo actuó, ni cómo te trató al final. Extrañas lo que creíste que significaba. Extrañas lo que proyectaste. Extrañas lo que imaginaste que podía llegar a ser. Y aquí empieza la parte más dolorosa. Tu proyección sigue viva, aunque la relación ya esté muriendo. Tu mente no quiere aceptar la versión real, porque aceptar la versión real implicaría aceptar que tú invertiste energía, emoción, tiempo, ilusión en alguien que no tenía la capacidad de sostener lo que tú soñaste. Por eso se siente como traición. No porque esa persona te haya traicionado realmente, sino porque tu propia mente te traicionó a ti, haciéndote ver luz donde había sombra, intención donde había confusión, profundidad donde había vacío. Y como la proyección es más fuerte que el hecho, tu corazón entra en un tipo de negación emocional. Quizás fue un mal día. Quizás está abrumado. Quizás exagero. Quizás si yo hago esto, él o ella vuelve a ser como antes. Pero lo que estás intentando salvar no es el vínculo. Es tu película interna. Tu inconsciente no quiere soltar la proyección porque soltarla abriría una herida mucho más profunda. Admitir que estabas viendo lo que necesitabas ver, no lo que realmente era. Y eso duele. Pero ¿sabes qué duele más? Seguir sosteniendo algo que no existe. Hay una escena que muchos viven sin darse cuenta. Una persona muestra indiferencia, distancia, incoherencia. Y tú, en vez de ver ese comportamiento tal cual, activas una especie de editor emocional que empieza a suavizar todo. Tu mente recorta, pega,
acomoda, explica, justifica, llena espacios vacíos, inventa motivos, proyecta posibilidades. Es como si tu inconsciente dijera: no puedo aceptar esta versión porque no coincide con la que me hace sentir seguro. Mejor la transformo. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo. Por eso te quedas más tiempo del que deberías. Por eso sigues esperando señales que ya no llegan. Por eso sigues reaccionando a migajas como si fueran confirmaciones. Tu mente está aferrada a una imagen, no a una persona. Carl Jung decía que una de las formas más intensas de sufrimiento humano es aferrarse a una imagen interna que ya no coincide con la realidad externa. Y tú lo estás viviendo. Porque aunque la otra persona ya cambió su actitud, aunque ya se alejó, aunque ya mostró quién es realmente, tu proyección sigue atrapada en quién podría ser, quién fue al inicio, quién tú creíste que era. Y mientras no rompas esa proyección, no podrás desapegarte. Porque no te estás soltando de alguien real. Te estás soltando de una ilusión que construiste para sentirte emocionalmente a salvo. Aquí necesito que entiendas algo clave. Tu mente proyecta más fuerte cuando tu herida está activa. No proyectas desde la claridad, proyectas desde la carencia, desde la necesidad de sentir que eres importante, elegido, valorado, desde la necesidad de confirmar tu valor a través del otro. Y cuando esa proyección se rompe, sientes que tú te rompes con ella. Pero lo que realmente se está rompiendo es un mecanismo inconsciente que te hacía ver a esa persona como la fuente de algo que siempre debió venir de ti. Ahora escucha esto, porque aquí comienza la transformación real. Cuando ves a la persona tal cual es, no la versión mental, no el ideal, no la fantasía, no la parte bonita del inicio, sino tal cual, algo dentro de ti empieza a alinearse de nuevo. No porque la decepción se haga más suave, sino porque por fin tu mente y tu realidad dejan de pelear. Después de la proyección rota, viene la claridad. Una claridad incómoda, sí, pero también una claridad que te libera. Porque ya no estás forcejeando con la vida para que algo sea como tú quieres. Estás viendo lo que es. Y desde ahí, por primera vez, puedes soltar de verdad. No desde el enojo, no desde la negación, no desde la fantasía, sino desde la conciencia. La decepción te mostró la verdad. La proyección rota te obliga a aceptarla. Y esa aceptación es el inicio de tu desapego. A partir de aquí, lo que vamos a construir te va a llevar a un estado donde lo que antes te desestabilizaba, ahora te empodera. Porque cuando aprendes a dejar caer una proyección, recuperas la energía que entregaste sin darte cuenta. Y esa energía, te lo prometo, la vas a necesitar en lo que viene ahora. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Tal vez llevas tiempo viendo estos videos y todavía no te has suscrito. No pasa nada, de verdad. Pero si este contenido te aporta, si te acompaña en tus momentos importantes, suscribirte ahora mismo con ese botoncito rojo de YouTube es la mejor forma de decirme, quiero más de esto. Y créeme, eso hace toda la diferencia. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, volvamos al mensaje poderoso que te espera. Aquí es donde empiezas a recuperar un poder que ni sabías que habías perdido. Porque muchas personas creen que desapegarse es desaparecer, cortar contacto, huir, bloquear o crear distancia forzada. Y eso no es desapego, eso es reacción. El desapego real, el que mueve energéticamente el vínculo, el que aclara tu mente, el que te devuelve el poder, ocurre sin que tengas que irte físicamente. Ocurre en un lugar mucho más profundo, tus impulsos internos. Desapegarte no es irte. Desapegarte es retirar la energía emocional que te ata. Y aquí es donde lo entenderás mejor que nunca. Piensa en esto. Tú puedes seguir al lado de alguien, puedes convivir, puedes escribirle, puedes responder. Y aún así recuperar tu centro,
si logras retirar el punto de anclaje que tu mente dejó pegado a esa persona. Ese punto de anclaje es esa tensión sutil en el pecho, esa ansiedad anticipatoria, ese quiero que me responda, ese quiero que vuelva a ser como antes, ese quiero entender por qué hizo esto. Todo eso es energía entregada, y el desapego inmediato se activa cuando te das cuenta de que esa energía no necesita seguir saliendo de ti hacia un lugar que no la sostiene. Es como cerrar una llave interna que dejaste goteando sin darte cuenta, y cuando la cierras, no desapareces del lugar, pero desapareces del rol emocional que te hace sufrir. Esto lo he visto una y otra vez en consulta. Una persona se queda en el vínculo, pero cambia la dirección de su energía, y al instante cambia la dinámica. No tuvo que irse, no tuvo que actuar frío, no tuvo que forzar nada, solo dejó de entregar algo que nadie le estaba pidiendo, pero que estaba drenando su vida interna. Ese es el desapego inmediato. Te explico cómo se siente internamente, para que lo identifiques. De pronto notas que ya no estás pendiente de su reacción. Ya no estás acomodándote emocionalmente a lo que el otro decida ese día. Ya no estás interpretando cada gesto como una amenaza o como una señal. Es como si tu mente dejara de correr detrás de esa persona, aunque tus pies sigan en el mismo lugar. Es dejar de pensar, ¿qué hice mal? ¿Por qué se alejó? ¿Cómo hago para que vuelva a conectarse? Y empezar a pensar, ¿qué necesito yo ahora? ¿Dónde puse mi energía hoy? ¿Qué parte de mí abandoné para sostener esta relación? ¿Qué estoy necesitando de alguien más que debería estar dándome yo? Esa transición, esa simple reorganización interna, es el desapego emocional real. No es indiferencia, no es frialdad, no es castigo, es volver a ocupar el espacio interno que habías entregado. Déjame ilustrarte esto con una escena muy común. Imagina a alguien que vive esperando que su pareja vuelva a ser la versión del inicio. La otra persona sigue ahí, pero emocionalmente ausente. Y tu protagonista, que podría ser cualquiera de nosotros, está haciendo microesfuerzos constantes. Agradar, acomodar, preguntar, explicar, anticipar, sostener, analizar, justificar. Son cosas pequeñas, pero juntas crean una carga sofocante. Un día, esa persona, harta de sufrir, hace un pequeño cambio. Deja de intentar lograr que el otro regrese a la conexión. No se va, no pelea, no reclama, simplemente deja de empujar. Y de inmediato siente algo distinto, una sensación de espacio interno, un alivio extraño, un respiro que no venía del otro, venía de sí mismo. Eso es retirar la energía sin alejarte. Es un movimiento interno que cambia todo externamente. Porque cuando retiras esa energía, dejas de sobredimensionar el lugar emocional que el otro tiene en tu vida. Dejas de construir historias donde tú eres el que pierde y el otro es quien decide. Dejas de ser el protagonista de una lucha interna que solo te desgasta. Y aquí está la parte más poderosa. Cuando tú retiras tu energía, el vínculo deja de ser un sistema donde tú das 10 y recibes 1. Se vuelve un sistema neutral, donde cada uno queda frente a su verdad. Y muchas veces, cuando tú haces ese movimiento interno, la otra persona empieza a sentir su propio vacío. Vacío que antes llenaba con tu exceso de entrega. No lo haces para provocar nada, pero provoca. No lo haces para manipular nada, pero reordena. No lo haces para que vuelva, pero su regreso, si ocurre, nace de un interés auténtico, no de tu desesperación. El desapego inmediato es una reconfiguración psicológica. Es dejar de correr detrás de alguien dentro de tu propia mente. A partir de aquí, lo que vamos a hacer en el siguiente bloque te va a enseñar cómo reprogramar esa energía que antes salía hacia afuera, para que ahora fluya hacia tu interior.
Eso cambia tu postura emocional, tu atractivo, tu vibración, todo. Hay un punto exacto en todo este proceso en el que algo dentro de ti cambia sin que tengas que obligarte a nada. Es el momento en el que dejas de esperar. Y aunque suene simple, es uno de los movimientos psicológicos más poderosos que existen dentro de un vínculo emocional. Porque la verdad es esta: lo que más te quita poder no es lo que la otra persona hace, es lo que tú esperas que haga. La expectativa es una cuerda invisible que te ata. Una cuerda que te mantiene pendiente de cada gesto, cada mensaje, cada reacción, cada palabra que dice o deja de decir. Esa cuerda crea una tensión que tú mismo alimentas sin querer. Tú estás esperando que él o ella cambie, que entienda, que repare, que regrese, que valore, que cumpla lo que prometió, que sea la versión del inicio. Pero no te das cuenta de que, en el fondo, no estás esperando a la persona. Estás esperando a la ilusión. Y esa ilusión es la que te drena. Cuando tú esperas, tu energía se va hacia afuera. Cuando tú esperas, tu mente está en pausa. Cuando tú esperas, tu corazón se paraliza. Y cuando tú esperas, sin darte cuenta, te pones en una posición psicológica de inferioridad emocional. Sí, así de duro. Porque el que espera, se subordina. Y aquí viene lo brutal. Cuando tú esperas, el otro lo siente. No hace falta que lo digas. No hace falta que lo muestres. No hace falta que hagas nada. El inconsciente humano detecta expectativa, igual que un animal detecta miedo. Y cuando el otro siente que tú estás esperando su validación, su presencia o su cambio, automáticamente se ubica en una posición de poder. Esa es la inversión emocional real. Cuando tú esperas, pierdes poder. Cuando tú dejas de esperar, lo recuperas. Pero necesito explicarte cómo ocurre este proceso dentro de ti, porque no se trata de fingir que no te importa. Eso lo intenta todo el mundo, y no funciona. Fingir desapego es actuar desde la herida. Dejar de esperar es actuar desde la conciencia. Y esto empieza cuando te das cuenta de que la expectativa es una forma de autoabandono. Porque cada vez que esperas que el otro te dé algo emocional, estás entregándole la llave de tu tranquilidad. Estás diciendo: mi paz depende de lo que tú hagas. Y ese es el lugar más vulnerable en el que puedes poner tu alma. Aquí es donde entra la parte más interesante de esta inversión emocional. Cuando tú ya no esperas nada, no porque estés cansado, sino porque despertaste. Algo en tu energía se recoloca. Es como si el centro de gravedad de tu vida volviera a tus manos. La persona puede seguir siendo la misma. Sus actitudes pueden no haber cambiado. Sus respuestas pueden seguir siendo confusas. Pero tú ya no estás colgado emocionalmente de su conducta. Tú ya no estás pendiente del ¿qué va a pasar? Tú ya no estás leyendo señales donde no las hay. Tu energía vuelve a tu interior. ¿Y sabes qué pasa cuando tu energía vuelve a ti? Tu percepción cambia. Te das cuenta de cosas que antes ignorabas. Empiezas a ver gestos que antes justificabas. Reconoces la realidad sin adornarla. Te vuelves honesto contigo mismo. Y aquí ocurre un fenómeno psicológico muy potente. Cuando dejas de esperar, automáticamente empiezas a elegir. Porque ya no estás en modo dependiente, sino en modo observador consciente. Comienzas a preguntarte: ¿esto realmente me sirve? ¿Esto me da paz? ¿Esto suma a mi vida o me resta? ¿Estoy recibiendo lo mismo que doy? ¿Estoy sosteniendo algo que no se sostiene solo? Esta claridad emocional es parte del desapego genuino. No es un corte abrupto, no es alejarte físicamente, no es desaparecer. Es dejar de colocar tu atención en lo que no te corresponde cargar. Y lo fascinante es esto: cuando tú ya no esperas nada, la conexión emocional se invierte. Tú ya no estás mirando hacia esa persona para sentirte seguro. Esa persona
consciente o inconscientemente, empieza a mirarte a ti. Empieza a sentir una especie de vacío energético donde antes recibía tu atención, tu entrega, tu intensidad, tu presencia emocional. Ese vacío lo confronta, lo incomoda, lo mueve, porque el ser humano, y aquí entra Jung de lleno, se regula inconscientemente según las energías que lo rodean. Si tu energía está volcada hacia él se expande y tú te contraes. Si retiras tu energía hacia ti, tú te expandes y él se contrae. No lo haces para provocar ese efecto, pero sucede. Y quiero que entiendas esto con claridad. Dejar de esperar no significa que ya no sientas. Significa que ya no depositas tu esperanza en un escenario que no depende de ti. La diferencia es enorme. Esperar desgasta. Observar fortalece. Elegir empodera. Cuando ya no esperas, te vuelves misterioso, impredecible, interesante, centrado. No porque estés actuando, sino porque dejaste de operar desde la ansiedad. Y ese cambio interno es exactamente lo que modifica la dinámica del vínculo. Lo más poderoso de este proceso es que la otra persona lo siente sin que tú tengas que abrir la boca. Siente que ya no vibras desde la necesidad. Siente que ya no estás pendiente. Siente que ya no cargas la relación en tus hombros. Siente que ya no te tiene asegurado. Siente que perdiste la dependencia, pero no el interés. Y eso es un golpe al inconsciente del otro más fuerte que cualquier discurso. Cuando ya no esperas nada, recuperas tu libertad emocional. Y desde esa libertad, ya no amas desde el miedo ni desde la carencia, sino desde la claridad. Ahí es donde realmente puedes soltar. Y ahí es donde realmente puedes decidir. No desde la herida, sino desde la verdad. En el siguiente bloque voy a enseñarte cómo se ve, en la práctica, el cambio cuando tu energía vuelve a ti y por qué ese estado se convierte en uno de los mayores atractores psicológicos en cualquier relación. Aquí es donde todo empieza a tomar forma dentro de la otra persona. Porque aunque tú sientas que estás perdiendo algo, lo que realmente está ocurriendo es que estás moviendo piezas internas que él o ella no había tenido que enfrentar antes. Y esto no tiene nada que ver con manipulación ni con juegos. Tiene que ver con psicología profunda, con la forma en que el ser humano reacciona cuando se ve obligado a confrontar su propia sombra. Quiero que te quedes con esta frase grabada. Cuando tú cambias tu posición emocional, cambias el reflejo que el otro recibe de sí mismo. Eso es el efecto espejo. Y es exactamente lo que el desapego provoca. Porque mientras tú estabas entregado, disponible, presente, pendiente, él o ella se veía a través de un espejo cómodo, un espejo donde siempre era suficiente, siempre era deseado, siempre era importante, siempre estaba en un lugar privilegiado dentro de tu vida. Ese espejo inflaba su ego, sostenía la sensación de control y anestesiaba cualquier esfuerzo de reciprocidad. Pero cuando tú empiezas a desapegarte, no con frialdad, sino con conciencia, ese espejo cambia por completo. Ya no refleja la misma imagen. De pronto, la otra persona deja de verse grande, segura, irreemplazable, y empieza a verse tal cual, alguien que ha recibido más de lo que ha dado, alguien que ha sido sostenido sin sostener, alguien que ha sido tolerado más de lo que ha merecido, alguien que nunca cuestionó su impacto emocional en ti hasta ahora. Ese choque no es menor, es un golpe al sistema nervioso emocional. Porque el ego humano solo se siente cómodo cuando la dinámica le favorece. En cuanto percibe un cambio en tu vibración, un cambio auténtico, no actuado, algo dentro de esa persona se contrae. Y aquí ocurre el fenómeno más fascinante de todos. Cuando tú ya no estás tratando de retener, el otro empieza a sentir la posibilidad real de perder.
Y te lo repito así de directo. La mente humana no teme a lo que tiene asegurado. Teme a lo que puede desaparecer. Antes, tú estabas sosteniendo toda la energía del vínculo. Estabas cargando la conexión. Eras tú quien lo mantenía enganchado, quien equilibraba el desinterés con entrega, quien suplía cada vacío para que él nunca sintiera el peso real de lo que estaba faltando. Y eso, sin querer, le permitía vivir liviano, sin responsabilidad emocional. Pero el desapego desarma ese patrón, porque cuando tú dejas de empujar, dejas de sostener y dejas de esperar, el vacío aparece. Y ese vacío lo confronta. Ese vacío le muestra exactamente quién ha sido en el vínculo. Ese vacío lo obliga a ver, sin anestesia, la brecha entre lo que ha dado y lo que ha recibido. Ese vacío es el espejo. Y quiero que entiendas esto con absoluta claridad. El desapego no hace que el otro te ame más. Hace que se vea a sí mismo a través de la ausencia de tu energía. Eso es lo que remueve, lo que inquieta, lo que sacude. No es que tú te alejes, es que él deja de verse perfecto, deja de verse intocable, deja de verse seguro, deja de verse indispensable. Porque ahora hay contraste. Ahora existe un antes y después. Antes eras alguien que se entregaba al 100. Ahora eres alguien que elige. Antes eras alguien que siempre estaba disponible. Ahora eres alguien que está para sí mismo. Antes eras alguien que esperaba. Ahora eres alguien que observa. Antes eras alguien que daba sin medida. Ahora eres alguien que se da prioridad. Ese contraste entra directo a su inconsciente, y ahí es donde empieza a modificarse lo que siente por ti. No porque te extrañe, sino porque ya no puede evitar ver lo que antes ignoraba. Tu valor real. Aquí te voy a explicar un detalle psicológico que nadie te dice. Cuando tú estás demasiado disponible emocionalmente, la otra persona te mira con los ojos del ego, no con los ojos del alma. El ego te usa, el alma te ve, y el desapego es exactamente lo que obliga al ego del otro a hacerse a un lado. Porque ahora ya no le hablas desde la necesidad, ya no vibras desde el miedo, ya no te mueves para evitar perder. Ya no reaccionas para proteger un vínculo que te estaba drenando. Tu energía cambió. Y cuando tu energía cambia, su percepción cambia. Empieza a sentir tu ausencia en lugares donde antes te daba por sentado. En la rutina, en los gestos, en las conversaciones, en los silencios internos, en los espacios donde antes encontraba tu entrega, aunque no la mereciera. Esa sensación, ese vacío emocional específico, es lo que reconfigura su mapa afectivo, porque ahora él siente algo que no sentía antes, que tú ya no estás sostenido por él, que tú ya no estás orbitando su mundo, que tú ya no te mueves en función de lo que él hace o deja de hacer. Y eso despierta algo que había estado dormido, su deseo de reconectarte. El desapego auténtico redefine la atracción. La vuelve madura, la vuelve consciente, la vuelve equilibrada. Y no tienes que hacer nada externo. Tu sola presencia, más centrada, más calmada, más completa, empieza a operar como un imán que no empuja, pero tampoco persigue. Y esa energía es exactamente la que hace que la otra persona comience a sentir curiosidad, inquietud, deseo, reflexión, atracción o incluso miedo a perderte. No porque estés jugando con su mente, sino porque ahora tu energía le muestra la verdad que antes no podía ver, que no eras tú quien necesitaba ser elegido. Era él quien necesitaba demostrar que valía la pena quedarse. Esto es el efecto espejo, un cambio en ti que provoca un despertar en él. Un cambio interno que genera un cambio externo. Un movimiento energético que reorganiza la dinámica sin palabras. Y ahora, si estás listo, podemos avanzar a lo más profundo.
el punto donde tú ya no dependes de su reacción, de su regreso, ni de lo que haga. Porque finalmente te convertiste en alguien que ya no teme soltar lo que no lo está eligiendo con la misma fuerza. Conclusión. Si hay algo que quiero que te quede grabado después de todo esto, es lo siguiente. No se trata de convencer a nadie, ni de pelear por tu lugar, ni de desgastarte intentando demostrar lo que vales. Tu valor jamás estuvo en manos de la otra persona. Tú simplemente estabas mirando desde el lugar equivocado. El verdadero quiebre, el que desata el efecto espejo, ocurre cuando tú decides hacer un giro interno que no necesita testigos. Cuando dejas de sostener lo insostenible, cuando sueltas lo que te está drenando, cuando retiras la energía que dabas por rutina, por miedo o por costumbre, y vuelves a ti con una honestidad feroz. Ese movimiento, aunque parezca silencioso, transforma todo. Porque la vida cambia cuando tú cambias. El vínculo cambia cuando tú cambias. La percepción del otro cambia cuando tú cambias. Y no porque hagas algo para que vuelva, sino porque por fin dejaste de abandonarte para sostener a alguien más. Eso es lo que te convierte en alguien imposible de ignorar. Eso es lo que vuelve tu presencia más fuerte. Eso es lo que despierta el inconsciente de la otra persona. Eso es lo que hace que su mente sienta, por primera vez, el peso real de tu ausencia emocional. No necesitas rogar, no necesitas presionar, no necesitas forzar, no necesitas probar nada, porque cuando tú te eliges, el universo entero empieza a reorganizarse a tu favor, y quien está destinado a caminar contigo lo va a sentir. No porque tú lo persigas, sino porque tu energía lo va a colocar frente a la verdad. Que perderte sería una tragedia emocional y tenerte es un privilegio. Así que aquí termina el análisis, pero comienza tu transformación real. Antes de irte, quiero que selles este proceso internamente con una frase que no solo resume todo, sino que lo activa dentro de ti. Declaración de poder. Cuando yo dejo de temer perder, los demás comienzan a temer perderme a mí. Déjala en los comentarios, hazla tuya, repite esa frase cada vez que sientas que vuelves a caer en viejos patrones. Y recuerda algo más, tu desapego no es frialdad, es dignidad emocional. Y quien no sepa valorar eso, simplemente no está preparado para acercarse a la mejor versión de ti. Y si este mensaje resonó contigo, te invito a dejar tu poderoso like, suscribirte y activar sin falta la campanita. Y si sientes en tu corazón apoyar aún más este espacio, ahora puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos, como recibir respuestas prioritarias a tus comentarios y consultas psicológicas, participar en decisiones sobre los próximos videos y contar con un acompañamiento más cercano en tu proceso de transformación. Pero no te vayas todavía. En pantalla te estoy dejando 2 videos que estoy seguro te encantarán. 2 sabidurías de altísimo valor. Te espero ya mismo en el que elijas. Como siempre, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Nos vemos allí.